Estamos en el capítulo 30 de Deuteronomio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, en este capítulo 30 del Deuteronomio, como hemos estado viendo, la martes anterior, el Señor nos da, en este capítulo 30, hasta el versículo 14 que leímos, nos da la certeza de que si nos arrepentimos, podemos volver a tener las bendiciones de Dios que hemos perdido. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y la anterior, que hablamos de las bendiciones, las 7 bendiciones, cuando pecamos, perdemos la bendición de Dios, pero no la perdemos definitiva. Siempre el Señor, cuando tú te arrepientes, cuando tú das el primer paso, el Señor te restituye estas bendiciones. Como va a decir Deuteronomio 30, va a decir, la palabra de Dios está muy cerca de ti, la tienes en la boca, en el corazón, para que la obedezcas. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada? Que más tarde San Pablo las va a recoger en la carta a los romanos, capítulo 10, carta a los romanos, capítulo 10, versículo 5, va a decir Pablo, en efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla, vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces serás salvos. Por el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Y aquí, si ustedes ven, hablamos la semana pasada de lo que dice quién subirá a buscar, quién bajará, está cerca de ti en tu boca. Fíjate qué interesante. ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo aquí está haciendo un poco de apologética. Está cogiendo palabras del Deuteronomio y la está aplicando ¿a quién? A Cristo. Ustedes no ven cómo San Pablo está usando una cosa del Antiguo Testamento, aplicándola al Nuevo Testamento. Y de aquí viene todo el dogma ese protestante, que ya hiciste la oración de salvación, arrodíllate, ya la oración de salvación y eres salvo. La salvación de Burger King. No hay que hacer nada. 2 minutos. Esta oración, ¡puf! Y te vas para el cielo. No hay que hacer esfuerzo, no hay que ayudar a nadie, no hay que hacer nada. Solamente la oración. ¿Cuánto dura la oración? 2 minutos. A diezmar y te vas para el cielo. Cuando San Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Dice San Pablo, clarísimo, San Pablo lo dice. ¿Qué es lo que dice San Pablo aquí? Es muy cierto y está en nuestra Biblia. Si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Siempre se tragan este pedazo. Siempre se confiesa a Dios con tu boca y lo crees con tu corazón. Pero se olvida decir, si crees con tu corazón, que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Está hablando de un acto específico. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo ha resucitado, tú eres salvo. Es lo que dice Pablo. Es Romanos 10. Del 5 en adelante. Pero fíjate, y después San Pablo va a decir, mira lo que dice San Pablo va a decir en el versículo siguiente, porque ese es el problema de sacar de contexto un texto. Yo el otro día vi al pastor ese que tiene la peluca cosida en la cabeza, que ni quiero pronunciar su nombre, que estaba diciendo que la tierra prometida de los cristianos, ustedes saben, ese pastor decía, ¿cuál es la tierra prometida de los cristianos? ¿Cuál ustedes creen que sea la tierra prometida de los cristianos? La tierra prometida del Antiguo Testamento era Israel. La tierra prometida del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Señor, dame paciencia. Por ahí lo han dicho, el cielo. ¡El cielo! La nueva Jerusalén, pero tú no dijiste nueva. Te tragaste la nueva. Jerusalén es la vieja. La nueva, no me quieras arreglar ahora el pastel. El cielo es la tierra prometida, así como Israel caminaba hacia la tierra de roca de Israel, nosotros caminamos hacia el reino de los cielos. Pero este pastor decía que la tierra prometida era la prosperidad. O sea que la tierra que Dios nos promete es la prosperidad, que voy a tener de todo. Esa es la tierra prometida. Digo, ¿no ha leído el Evangelio? Más rápido entra un camello por el ojo de una aguja que un rico
en el reino de los cielos. Yo no sé qué se predica en esa iglesia, pero ya eso me basta para no confiar en esa. Yo nunca había oído tal disparate. Ustedes ven cómo la palabra de Dios se puede manipular. Con una palabra de Dios sacada de contexto, cualquier cosa se puede decir. Y fíjate lo que dice Pablo después. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia. Pues San Pablo lo explica después y ellos no dicen eso. San Pablo dice, si confiesa con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Jesús, ¿qué cosa? Resucitó de entre los muertos, será salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia. ¿Qué dice? Tú con el corazón crees. ¿El corazón cree? No, eso es una forma hebrea de hablar. ¿Se acuerdan lo que quiere decir el corazón en los hebreos? La vida, el alma, todo lo que tú tienes. Dice, con todo lo que tú tienes, se cree para conseguir la justicia. ¿Para qué? Para ser justo. Ser justo. ¿Y qué cosa es una persona justa? Una persona agradable a Dios. Una persona que cuando Dios lo mira, no encuentra absolutamente nada malo en él y se regocija. Dice, si tú crees, con el corazón se cree para conseguir la justicia. O sea, se cree. ¿Y cómo uno se hace justo? Con muchísimo trabajo. Dándose batalla uno mismo día a día. Porque con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. ¿Por qué? Porque lo que tú vives, para ser justo, tienes que proclamarlo. Eso no es que venga y te arrodilles aquí y haces una oración y ya tú eres salvo. Cuando Pedro predicó la primera vez, el primer bautismo, el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó la salvación por primera vez, que le preguntaron los judíos, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pedro? Hagan esta oración y ya son salvos. ¿Qué dijo Pedro? Hágase bautizar para que se le perdone los pecados. No hay un solo lugar en las cartas de Pablo, ni en todos los padres del primer siglo de la iglesia, que digan, ven aquí adelante del altar, haz esta oración y ya tú eres salvo. Al contrario, todos te dicen, la salvación se cuida y se gana día a día. Mira tú como un texto se puede sacar de contexto. Le voy a dar una prueba. Por ejemplo, ustedes han visto fotos de la Basílica de San Pedro en los años 70, 80, o fueron a Roma en los años 80, 90. Algunos fue a Roma. Si ustedes han visto fotos, ya no voy a decir viajes, fotos. Si ustedes buscan una foto de la Basílica en los años 1980, 1990, la Basílica de San Pedro estaba de este color. Estaba negra la Basílica de San Pedro. Creo que la cúpula todavía está de este color porque no la han terminado de limpiar. ¿Entonces sabe por qué la Basílica por fuera estaba de ese color? Estaba sucia de tantos siglos. Para el jubileo la limpiaron. Y se acuerdan que cuando fuimos a Roma, que algunas partes de la Basílica todavía estaba tapada y tenía pintado lo que estaba atrás en una... Porque la fueron limpiando. Y limpiaron toda la Basílica. Y la Basílica hasta ahora color arena. Igual que Notre Dame en París que lo hicieron. Está color arena. Entonces cuando la limpiaron, tú has visto todas las letras que estaban y no se veían por el churre, ¿no? Hay personas que criticaron que limpiaran la basílica. ¿Ustedes creen que está bien o está mal limpiar la fachada de la basílica? Está bien. ¿Y por qué ustedes creen que está bien limpiar la fachada de la basílica? ¿Pero por qué? Para que se vea, pero ¿por qué tiene que verse linda? Pero ¿por qué es agradable a la vista? ¿Pero por qué hay que limpiar esa fachada y no, qué sé yo, la puerta de tu casa? Porque es el templo, es la casa de Dios y merece estar como. ¿Bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Y qué somos nosotros? Dice San Pablo, templo. Pero volviendo a Deuteronomio, que nos fuimos con este lío, la fachada y todo eso, nos fuimos de aquí. En este Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, Moisés nos va a dar otra enseñanza, tal como vimos la semana pasada, que Cristo habló, y de hecho, el libro que más Cristo cita en todo su ministerio es Deuteronomio. Vamos a ver también que nos habla Moisés anteriormente en Deuteronomio 30, 15. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y darles cultos, yo les declaro hoy que perecerán
sin remedio, y que no vivirán muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante la vida o la muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unidos a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habitas en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Que es una añada bendición, esta santa palabra. Palabra poderosa de Moisés. Acuérdense de lo que hablamos todos estos días, hemos hablado. En el Deuteronomio, Moisés es el que está hablando. Moisés está hablando en el Deuteronomio de su experiencia con Dios y de su experiencia con Israel. Por eso es intercesor, por eso Moisés es prefigura de Cristo. Moisés es la prefigura de Cristo más poderosa que hay en todo el Antiguo Testamento, porque Moisés va prefigurando la misión y la vida de Jesús. Y por eso Moisés ya a punto de, que vamos a ver después la semana que viene, cómo termina Moisés, porque eso está interesante, la muerte de Moisés y lo que se dice la gente de la muerte de Moisés y lo que yo creo de la muerte de Moisés, pero ya Moisés sabiendo que sus días se está acortando, porque mientras más Israel se va acercando a los límites de Jericó, que solamente lo divide en Monte Nebo, que vamos a ir, si Dios quiere, en octubre, según Israel se va acercando a Monte Nebo, Moisés sabe que se le va cortando el tiempo. Y todo esto surge de la reflexión de 40 años de Moisés lidiar con Dios y con Israel. Y esta es una de las últimas conclusiones que saca Moisés. Esta es la última recomendación. Después Moisés va a prorrumpir en un canto de alabanza larguísimo. Pero antes de Moisés, las últimas palabras que va a decir Moisés es esto. Mira que te pongo delante de ti dos caminos. El bien y el mal. La bendición o la maldición. Y eso Moisés, ojalá que escojan la bendición. Porque eso no solo te va a afectar a ti, te va a afectar a ti y a toda tu descendencia. Y es interesante, si tu corazón se desvía y no escucha, si te dejas arrastrar y postrarte ante otros dioses y darle culto, yo te digo que morirás en remedio. Volvemos a lo mismo. La idolatría. ¿Qué cosa es la idolatría? Poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Lo que no es Dios. Hacer Dios de alguien que no es Dios. Y en este contexto de Israel, la idolatría no es solamente un acto de culto. La idolatría es un acto de obediencia. Porque si tú crees que existe un Dios que guía tu vida, tú pones tu obediencia en ese Dios. Y casi todos los pecados surgen de la idolatría. Fíjate, yo estaba meditando el otro día. Todos sabemos que el pecado de Adán, ¿cuál fue? Desobediencia. Pero si ven a ver, el pecado de Adán fue idolatría. ¿Por qué? Porque Adán pasó su obediencia de Dios a una criatura. ¿Te das cuenta? O sea que si venimos a ver, la esencia de la desobediencia de Adán fue pura idolatría. Puso a una criatura, al ángel, ¿en qué lugar? En el lugar de Dios. O sea que todo comienza de eso, y eso es idolatría, y en eso es lo que sigue en el día de hoy, pura idolatría. Mucho en esta sociedad, todo nos lleva a poner en el lugar de Dios algo que no es Dios. Los protestantes, con su mente chiquitica, piensan que es una estatua. Si yo pensara que alguna de estas dos estatuas son Dios, pues me tendrían que ingresar en la sala de emergencia de Jackson inmediatamente. Yo no pongo mi obediencia en una estatua, yo sé que eso son estatuas, pero hay cosas que sí son. Y yo les dije, ¿cómo detectar lo que es un ídolo para ti? Lo que en tu vida ocupa el primer lugar y no es Dios. Dios te limita cuando Él ocupa el primer lugar. Dios no te limita. Al contrario, cuando Dios ocupa el primer lugar, Dios te libera. Dios te libera cuando Dios ocupa el primer lugar. Ahí me decía un monje, una vez me decía un monje ahí en el monasterio, me decía, yo nunca he sido más libre desde que vivo en obediencia al abad. Decía, ¿por qué? Porque no tengo que preocuparme de decisiones. Él toma la decisión, buena o mala, la toma él y yo lo que tengo que hacer es obedecer. Si está bien o está mal, es culpa de él. Dice, eso me libera tremendamente de una cantidad de preocupaciones Pero hoy en día la televisión, sobre todo los medios de comunicaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Un llamado a la idolatría. Y desafortunadamente tenemos que volver a hablar lo que hemos hablado a meses tras meses, año tras año.
de tanta gente que hemos hablado. ¿De quién tenemos que mencionar? Whitney Houston. Whitney Houston. Una voz espectacular. Una mujer bonita, con un talento increíble, criada en la iglesia bautista. ¿Cómo termina la vida? 49 años. ¿Por qué? Porque puso en el primer lugar de su vida algo que no era Dios. En vez de Dios controlar su vida, la droga, eso es idolatría. Y tú sabes lo más terrible del caso, que todos esos hipócritas que están llorando en la televisión y diciendo esto que lo otro, ninguno de ellos fue a ayudarla. Porque estuvo como 20 años con el problema. Y si alguien la ayudó, yo no lo sé, pero yo nunca oí decir, todo el mundo, como Michael Jackson, todo el mundo vivía de él y lo explotaba, pero nadie, como Ana Nicole Smith. Y puedo seguir. ¿Y quiénes son esos? Los ídolos de Hollywood. Ídolos que se mueren por sobredosis de droga, por sobredosis de pastillas para dormir porque no pueden dormir. Esos son los ídolos que se están proponiendo hoy al mundo. Y seguiremos con esta cadena. Seguiremos porque una sociedad que está podrida como la de Hollywood, y esa podrición es la que mete en la casa de nuestra familia, día a día. Y como va a decir el profeta Jeremías, se fueron tras dioses vanos y se volvieron vanos también. Que eso es lo que pasa, que se va tras un Dios vano, se vuelve vano. Y Moisés que ha vivido esto, porque también Israel se volvió vano. Israel le costó mucho trabajo, y por eso que todos los problemas que se ha buscado Israel y que se ha buscado hasta el día de hoy, ha sido precisamente por eso, porque cuesta trabajo ser obediente. Porque siempre cuando Dios dice, pon tu obediencia en mí, aparece otro diosecito que te dice, no seas tonto, ponla en mí. Sí, conmigo la vas a pasar mejor. Conmigo la vas a pasar chévere. Y nos vamos por el Dios más fácil. Yo le conté a ustedes, cuando siempre me ha llegado con una familia de un muchacho joven de Cuba, me ha llegado siempre a la familia o a las amistades, yo siempre lo cojo por la noche y me lo llevo a South Beach. Y le enseño Ocean Drive y todo eso ahí. Y después, ¿tú sabes dónde me lo llevo directamente? Afuera de Camilo House. Y le enseño a la gente durmiendo, tapándose con cartones. Y le digo, mucha gente que están aquí, empezaron a donde yo te llevé primero. Y no es malo los afiches porque yo voy a cenar y lo que sea, pero es el estilo de vida que tú escoges. No, esto es cool, esto es bueno. Y el demonio, como yo le digo a ustedes, si el demonio oliera a John Paul Gutiérrez, el demonio no espantara, si el demonio oliera azufre, no espantara a nadie. El demonio huele a buen perfume. Si el demonio viniera rojo echando humo por las narices, ningún joven se le acercaba. Pero se acerca diciendo, no seas tonto, mire, esto es cool, esto es bueno. Y después que lo tiene, le da lo único que puede dar, muerte. Y no que el demonio sea malo, es que da lo que tiene en abundancia. Y lo único que tiene es muerte. Ahí está. Así como Dios da vida, como Dios no puede dar mal ninguno, el demonio no puede dar bien alguno. Y el Señor, después Cristo lo va a decir, pongo delante de ti dos caminos. El Señor va a decir lo mismo que Moisés. Pongo de ti dos caminos. El camino ancho lleva a la perdición. Y el estrecho lleva a la salvación. El camino, yo lo leí en un libro una vez que a mí me impresionó, escrito por una escritora barcelonesa, que decía, los caminos de la degradación se bajan de dos en dos. La degradación, cuando tú te vas perdiendo, lo bajas brincando, te vuelas 2 y 3 escalones. Pero ¿qué trabajo cuesta después? Subirlo. Ese es el camino ancho que habla Jesús. Es que es fácil de coger. El camino estrecho, dice Jesús, y es lo que está diciendo Moisés, te pongo delante de ti dos caminos. Y va a decir lo que está diciendo. A ver, si ustedes se acuerdan y me quitan un poco de depresión. ¿Qué palabra yo he estado diciendo desde el principio que más se repite en el Deuteronomio? Una sola palabra que se repite montones de veces en el Deuteronomio. ¿Eh? Anda cerca, no. Cerca de lo que dijo Dora, pero radicalidad radicalidad es lo que sacamos de, pero ¿qué se pronuncia? Palabra física, desde el comienzo hasta el final. Claro, si se ponen a leer todas las palabras y me las dicen, alguna de ellas va a ser. Maldición, no. Escucha, es la palabra que Moisés va a estar diciendo continuamente. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Escucha, Israel.
¿Cómo comienza la Shema, la oración? Escucha, Israel. Escucha, Israel. Shema, Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel. Mira cómo termina Moisés diciendo, pero si tu corazón se desvía y no escucha. Esa va a ser la palabra que Moisés va a decir. Y hoy en día no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué trabajo cuesta que alguien oímos, pero no escuchamos? Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es cuando lo que tú estás recibiendo, el sonido que estás escuchando, se mete dentro de ti y transforma algo en ti. O por lo menos entabla comunicación con alguien. Porque tú puedes hablar como dice, oye hablar como que oye llover, ¿no? Pues, sonidos y sonidos. Pero escucha, Israel. Y así va a terminar Moisés. Si no escucha. Hoy en día, hermano, tenemos que escuchar. Nadie escucha a nadie. Y el demonio, para completar el asunto, ha inventado esas cosas que se ponen aquí. Y yo veo a los muchachos en el gimnasio. Antes en el gimnasio toda la gente iba y todo el mundo conversaba y se hacían amigos. Y ya tú conocías a toda la gente del gimnasio como si fuera familia tuya. Y todo el mundo le contaba tus tragedias y todo eso. Ahora todo el mundo va con su cosa aquí, totalmente aislado del resto de los demás. Cada vez escuchamos, hemos perdido el hábito de escuchar. Y si no escuchamos los hombres, menos vamos a escuchar a Dios. San Juan Bosco lo decía, en la escucha de Dios es donde vienen los milagros, es donde vienen las transformaciones. Y perdóname que se lo vuelvo a decir y no las voy a pelear, así que para Mildred que no diga que voy a volver a hablar de lo mismo, pero nosotros mismos, ustedes mismos, que estamos crecidos en la fe, porque si no estuvieran aquí, ustedes tienen más deseo que un católico que va a misa el domingo, echa $1 y se va. Ustedes tienen más deseo de Dios. A ustedes mismos, ¿qué trabajo les cuesta escuchar? El ejemplo se los vuelvo a decir. Los retiros. ¿Tú sabes por qué ustedes no saben escuchar? Porque ustedes no se saben callar. Y si ustedes no se saben callar, ustedes no pueden escuchar. Y lo vemos, a los retiros no van paganos, a los retiros van gente que quieren crecer con buena intención, pero no pueden parar de hablar. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Yo he visto gente que me ven y se esconden atrás de las matas a hablar como si estuvieran cogiendo droga. Y están hablando. Y tú sabes, ese continuo hablar impide que Dios te hable. Porque Dios es está muy bien educado. Y si tú hablas, Él se calla. Nuestra misma oración que no es oración de diálogo, nuestra oración es una oración de monólogo. ¿Quién habla en la oración? Nosotros hablamos y hablamos y pedimos y alabamos y bendecimos y adoramos y glorificamos y pedimos y damos gracias. ¿Y en qué momento Dios habla? Yo les conté una vez, yo fui a predicar a un centro carismático que es el más espectacular de todos los Estados Unidos. Algo más allá de lo que yo nunca en mi vida he. El salón de conferencias del centro tiene como 3.000 o 4.000 personas, caben, con pantalla. Y mientras yo hablé en un congreso, el Santísimo estaba expuesto en una capilla preciosa, una custodia. Cada vez que yo entraba ahí, habían 6 o 7 doñas que no paraban de cantar, bendito, bendito. ¿Ve? Yo decía, Señor, pero tú debes estar hasta los pelos de estas viejas dando gritos delante de ti. ¿Cómo no se callan? Está bien alabar, está bien cantar, pero tú en un momento tienes que hacer silencio. Y desde que se pone el Santísimo, todo el mundo empieza a berrear y a hablar hasta que lo quitan. ¿Y en qué momento Dios habla? Hemos perdido la capacidad. Tú ves, esto es una hipocresía. ¿Dónde está? Aquí está. Retiro de silencio de Semana Santa. Mentira. Vamos a ellos 7 gatos a retiro y terminan hablando en la parte de atrás de la casa de los huéspedes. Pero hasta la gente que está más crecida en el espíritu, no podemos hacer silencio. Y si no podemos hacer silencio, no podemos escuchar. Y si tú no escuchas, tú no puedes cambiar. Tú no puedes saber la voluntad de Dios. Y eso es lo que Moisés está gritándole a Israel y a nosotros desde el principio. Escucha, Israel. Nosotros tenemos que escuchar a la iglesia. Nadie quiere escuchar a la iglesia.
La mitad de los teólogos, muchísima gente que hay, no quieren. Mire el lío que hay en Perú con la Universidad Católica. Ahora el Papa acaba de llamar al rector de la Universidad Católica de Perú porque están enseñando cosas que van en contra del magisterio de la iglesia y no quieren. Y que si fuera eso, tú solamente tienes que escuchar. Yo no sé, nadie se puede confundir en doctrina de la iglesia porque tenemos el catecismo. El catecismo es algo sencillo y fácil para saber nuestra doctrina. El que diga algo que tenga contra el catecismo, ya sabe que está hablando. No escuchamos a la iglesia. No escuchamos a los sacerdotes cuando vienen a darnos un retiro en la confesión. Los padres no escuchan a lo que dicen los hijos porque ya está pasado de moda y porque no sabe de internet. Pero no sabe que a la hora de un choque, porque corriste más de lo que debía o estabas borracho, quien va a estar al lado tuyo no va a ser el internet, va a ser tu padre. El marido no escucha a la esposa no escucha al marido. Los padres no escuchan a los problemas de los hijos. Cuando quieren volverse buenos padres, ya los hijos se perdieron. Moisés lo sabía bien. Fíjate que no han llegado a la tierra prometida, no han llegado a la promesa de Dios. Y Moisés repite y repite. ¿Qué cosa? Escucha, escucha. Israel tiene que 5 veces al día decir Shema Israel. Escucha Israel. ¿Y ustedes creen que Israel escuchó? Nada. Por eso yo terminé poniendo el nombre a los retiros de recogimiento. Y con suerte que se recojan. Ya es bastante que se recojan. Y Moisés sigue diciendo, y mire hermano, como decimos en mi tierra, no está en el Deuteronomio, guerra avisada no mata soldados. Yo les declaro hoy que perecerán sin remedio y que no vivirán muchos días después que crucen el Jordán si no escuchan a Dios. Si no escuchan a Dios. Y fíjate lo que dice, Moisés, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Moisés, todo lo que dice Moisés, pongo a toda la creación de testigos que llevo 40 años, a las estrellas que me han oído, al sol que me ha oído, a las nubes, a la arena, toda la creación me ha oído gritarle a ustedes por 40 años, escucha. Y lo pongo con testigo, después Jesús va a ser peor. Jesús va a decir, pongo como testigo la sangre, el agua y el espíritu. Ahí sí la cosa es más fuerte todavía. Dice, aquí era la creación. Jesús dice, voy a poner con testigo contra ustedes la sangre, el agua y el espíritu. El poder de la cruz. Porque todo esto que estamos hablando, Jesús lo viene a consolidar en la redención. Te pongo delante la vida o la muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo que hemos hablado en el Deuteronomio, descendencia. Sin descendencia no hay sucesión. Para que haya sucesión de fe, sucesión de iglesia, tiene que haber descendencia. Y lo que le he dicho montones de veces, cada uno de nosotros, por un acto irresponsable, puede dañar toda una descendencia. Los jóvenes que no se han casado, los jóvenes que vinieron hoy por ahí que los voy a entrar, ustedes por una mala decisión pueden dañar, no solo ustedes, pueden dañar toda una descendencia de nietos, de bisnietos, de tataranietos. Que es lo que no sabemos, las consecuencias que tiene el pecado en las generaciones. No porque el pecado se transmita, sino que vamos transmitiendo actitudes tras generaciones y tras generaciones. Y las generaciones hacen lo mismo que vieron hacer a los anteriores. Y vamos dañando generaciones. Y eso es lo que Moisés quiere decir a Israel, y eso es lo que Moisés nos quiere decir a nosotros hoy, a través de Deuteronomio, que fue un libro porque se escribió hace 4000 años, nos deja de tener, lo que le vengo diciendo desde el principio, y ya estamos terminando el Deuteronomio, nos queda el cántico de Moisés, que no lo vamos a ver entero, porque Moisés pensó que mientras cantaba no se moría, y estuvo cantando como 3 días. Vamos a ver algunos de los tanto del cántico de Moisés, pero lo que le venimos diciendo desde el mismísimo principio. Lo que dice el Deuteronomio es aplicable a cada uno de nosotros, porque nosotros, como personas, no hemos cambiado un ápice de los israelitas que caminaban en el desierto. Tenemos carro, tenemos internet, tenemos iPhone, tenemos iPad, pero dentro de nosotros seguimos siendo idénticos. Tenemos la misma forma de pensar, la misma forma de reaccionar que los que caminaron por el desierto. No hemos cambiado. Ustedes vieron, viendo Levítico, Número, Éxodo, cómo todos ellos han reaccionado exactamente igual. Esto de los dos caminos, esto que dijo Moisés, no se puede aplicar hoy a todos nosotros y nuestros hijos. Esa es la sabiduría de la palabra de Dios, que nunca pasa. Y ya la semana que viene
Vamos a ver los últimos hechos de Moisés. Vamos a ver algo del cántico de Moisés. Vamos a ver las últimas bendiciones de Moisés por encima, porque son largas y más o menos lo que hemos visto, y vamos a ver si podemos hablar de la muerte de Moisés, y ya terminamos el libro del Deuteronomio, y con el libro de Deuteronomio terminamos el Pentateuco, que nos ha tocado, según mis cómputos, como 4 años. Otros hermanos dicen que nos ha tocado 3 años y tanto estudiar el Deuteronomio. Así que, pero lo hemos hecho. Y créame, uno se da cuenta cuando crece en el espíritu, porque de la primera vez que yo vi el Deuteronomio, hace como 15 o 16 años, a lo que lo di ahora, yo he visto cómo el Señor pues ha ido cambiando la forma mía de ver la palabra de Dios. Y eso es lo que espero de ustedes, que según ustedes caminen, eso es lo que tiene la palabra de Dios, que tú la lees 15 veces y en las 18 veces que la lees te encuentras lo mismo, te dice algo que anteriormente nunca te había. Porque fíjate que la vez anterior que yo di Deuteronomio, yo no leí números, porque yo dije que era aburrido, que era más o menos lo mismo que el Éxodo, y no vi números. Y mira qué belleza la lección de números. Y Levítico, casi yo no toqué Levítico, nada más que ver los sacrificios. Ahora uno se da cuenta que hay muchísima riqueza en la palabra de Dios. La semana que viene pues empezamos con el cántico de Moisés y con la muerte de Moisés y qué pasa con Moisés, por qué Moisés es tan importante y por qué Moisés es prefigura de Cristo. Quería siempre les alerto de esto, y se lo he dicho todos los años. No sé si ustedes se acuerdan que siempre yo les digo a ustedes que en la Cuaresma el demonio ataca a la iglesia en los medios de comunicación. Se lo vengo diciendo por años tras años. Nunca ataca como en la Cuaresma. Y le puse, por ejemplo, Jorge me trajo de los que yo he pasado, le he dicho a ustedes. En el 2004 fueron los ataques a la iglesia a través de la película La Pasión de Mel Gibson. ¿Se acuerdan? Que hubo la rebambarámbara que se desestabilizó a todo el mundo, aquella cosa sin sentido que se formó en los medios de comunicación contra una película que no hacía más que poner lo mismo que dice el Evangelio de Dios. Ni quitó ni puso. ¿Se acuerdan? Eso sacó a todo el mundo de foco en la Cuaresma del 2004. En la Cuaresma del 2006, el Código de Da Vinci, que iba a hacer estremecer los cimientos, entre paréntesis, ¿qué pasó con el Código de Da Vinci? ¿Y la iglesia? Pero ¿se acuerdan cuando decía que iba a estremecer los cimientos de la iglesia? En la Cuaresma del 2006, el Código de Da Vinci. En la Cuaresma del 2007 fue que habían encontrado la tumba con los huesos de Jesús. ¿Se acuerdan? Que después dijeron que todo eso era una farsa y era una mentira. Los mismos judíos desmintieron. Pero ¿se acuerdan? Eso fue el escándalo de los medios de comunicación. En la Cuaresma del 2009, la película Ángeles y Demonios, diciendo horrores de la iglesia y del Papa y de todo eso. En la Cuaresma del 2010, que querían involucrar al Santo Padre en los abusos sexuales y querían ponerle un su al Vaticano. ¿Se acuerdan? La del año pasado se me olvidó cuál era, pero yo sé que yo vine a ustedes también y se los dije. Y la de este año ya están dando. A los que tengo el email de ustedes les pasé un email de un escrito que hice ayer. Ha salido unos artículos en Yahoo con el ataque más fuerte que yo he visto en mi vida a la iglesia. Nada que ver con anterior. Esos ataques es el ataque más fuerte que yo he visto en mi vida a la iglesia católica. Yo iba a buscar el artículo, pero no tuve tiempo de sacarlo en español hoy, pero lo que dice ese artículo comienza diciendo de Vaticano, ciudad de corrupción, ciudad de ladrones, ciudad de asesinos, ciudad, ¿qué no dice en el... Y después que a la larga, ¿qué es lo que dice? Es el Código de Da Vinci como noticia. Dice que fuentes que no quisieron mencionar el nombre, o sea, no se sabe, de arzobispos que fueron a contarle a la prensa. Mira, hermano, un arzobispo que llevaba al Vaticano ha pasado un proceso larguísimo que no anda diciendo las cosas de la iglesia a cualquiera prensa sabiendo cómo está la prensa. Eso acá es que dicen, una fuente anónima, yo digo, olvídate, yo no lo creo. Que un arzobispo, que hay un motín de monseñores en el Vaticano contra el Papa y que habían tratado de envenenar al Papa con una pluma de las que escribe el Papa, que porque hay un enredo de corrupción en las finanzas no de la iglesia, de la ciudad de Vaticano, y que hay un enredo formado y que el Papa está chocho ido, que no, espero que esa palabra no se llamaron en ningún lugar de Latinoamérica, que el Papa está ido, a veces ahora digo una palabra que es mala en algún otro lugar y se forma
también la Inquisición. Dice que el Papa está ido, que el Papa no se entera de nada porque está muy viejito. Es un verdadero desastre. Es el código de Da Vinci en forma de noticia. Lo mismo que dijeron. Y ese ataque feroz contra la iglesia, porque claro, yo no, empezando que a mí eso no me quita la paz. Me tiene sin cuidado porque yo sé, verdaderamente yo sé que eso no es cierto y el Santo Padre no ha dado ningún síntoma de estar decrépito como llegó a estar físicamente Juan Pablo II. Pero eso es lo que yo creo, que hay una cantidad tremenda de comecuras que sí se lo van a creer. Sí, los comecuras son esos que se comen todas las porquerías que dicen de la iglesia. Que sí se lo van a... Sí, o que hay gente que son como... ¿Ustedes saben lo que son los limpiapeceras? ¿De qué se alimentan los limpiapeceras? De la porquería de los peces. Hay gente que vive comiendo la porquería que se habla de los demás. Y se alimentan de eso, sobre todo la prensa. Que nada más que vende porquería. ¿Por qué la prensa vende porquería? Porque hay gente que le gusta la porquería. Pero yo sé que va gente que esto lo va a confundir. Y van a salir los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Y yo me pongo a pensar, qué curioso que este ataque descomunal, como yo no había visto nunca a la iglesia, ocurre 3 días después que la iglesia le planta cara al gobierno de Obama y le dice que no puede poner los anticonceptivos. Qué raro que viene después de los 3 días que la iglesia hace eso. No es muy coincidente. Esto es una cosa burda. Por supuesto que se ve que todo esto está manipulado para sacar a la iglesia de lo que está haciendo y poder. Y lo que hizo ahorita, esa es la palabra que yo le escribí a ustedes el email ayer. Así que los que acostumbran a borrar mis emails, yo nada más que mando 2 o 3 a la semana. Yo nunca mando más de 2 o 3 a la semana. Y no mando puerquitos volando, ni flores con un niñito durmiendo en el medio, ni les mando los puentes de China si están carcomidos por el salitre. Yo cuando les mando algo, es algo que de verdad yo pienso que puede ser importante para ustedes. Y fue la palabra que dijo ahorita, desacreditar. En 2 Tesalonicenses dice San Pablo que hay algo que aguanta que se desarrolle el misterio de la iniquidad. Dice San Pablo, no sé si no lo tenía preparado para decirlo, pero pues ya que ahorita mencionó la palabra, es que el Señor quiere que yo lo diga. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que celebra sobre todo lo que se lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en el mismo santuario de Dios y proclamar que el mismo es Dios. ¿No se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora los retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque es un misterio de impiedad y ya está actuando. Esto dice San Pablo, hay algo que retiene, que el misterio de iniquidad, dice San Pablo, está actuando, pero está ¿cómo? Retenido. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú sabes qué es lo que lo tiene, lo que ha tenido retenido el misterio de iniquidad? La autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia tiene autoridad sobre las naciones, sobre la gente, el misterio de la iniquidad está ¿cómo? Detenido. En la medida que la iglesia pierde autoridad, ya la fuerza que lo está aguantando, ¿qué pasa? Se va debilitando, coge fuerza el misterio de la iniquidad. Y todos estos ataques contra la iglesia que han habido continuamente, y tanto de afuera como de adentro, porque no hay que descartar que dentro de la iglesia se han infiltrado elementos sinvergüenza que es lo que han formado todo lo que han formado. Y se lo puedo decir. Porque un sacerdote, no solo que abuse niños porque ese es el caso mínimo, pero un sacerdote que se acueste con un muchacho de la parroquia, se acueste con una doña de la parroquia, el día siguiente celebre misa, para mí no creen Dios. Para mí no creen Dios. Porque si tú estás en pecado, tú no te acercas a comulgar porque tienes temor de Dios. ¿Cómo tú vas a celebrar misa estando, no solo que caíste en pecado de una vez, que es un pecado? Entonces hay gente entre nosotros que se ha metido precisamente para ser parte del misterio de la... Tenemos ataques de afuera y de adentro. ¿Por qué? Porque están tratando de minar la autoridad de la iglesia. Y fíjense, mientras más la iglesia pierde autoridad, ¿cómo se ponen las naciones? Peor. No hay nada que la aguante, no hay nada moral que la... Y fíjense, todavía la iglesia tiene autoridad. Porque ¿quién es la única que se le plantó a Obama y le dijo, eso que vas a hacer, de obligar a la iglesia a darle anticonceptivo, no lo vas a hacer? ¿Quién fue la única que se le puso de pie? La pentecostal.
La presbiteriana, no, la católica. Lo cual quiere decir que todavía la Iglesia Católica tiene autoridad, no poder, no, autoridad. Y enseguida, ¿qué es lo que viene? El ataque. El Vaticano es un desastre, asesinato. Qué coincidencia que viene a los 3 días que Satanás está perdiendo la capacidad de imaginación. Debe ser que está viejo ya. Siempre van a haber hermanos mal informados que lo van a creer. Sí. Que no creen lo que dice la iglesia, pero creen que hay unos enanitos que manejan la tierra y que salen en un cohete de cristal de roca por un hueco que hay en Tampa. Pero entonces no creen lo que dice la Biblia ni la autoridad de la iglesia. Siempre va a haber esa gente. Por eso, hermano, y yo se los decía en el email que les pasé, ¿cuál es la respuesta a esto? Cada vez tenemos que ser más fieles. No nos queda más remedio que cada vez ser más fieles y más militantes. Militantes. Delante de mí no hay quien critica a la iglesia porque me lo trago. Como decía Alejandro Bermúdez el otro día en EWTN, los católicos tenemos que dejar el complejo de inferioridad. Los católicos tenemos complejo de inferioridad. Y cualquiera se aparece. Ustedes son idólatras, hacemos así. Y nos perdemos. Cuando yo estaba en Cuba, en Cuba, cuando la época dura de los años 70 de la iglesia contra el comunismo, yo se lo decía a los muchachos adolescentes del grupo mío, yo decía que les falte respeto a la iglesia, pártanle la cabeza y después se confiesan y se arrepienten. Pero primero le parten porque el demonio nada más que entiende a palo. Perdóname, eso así como Moisés le da su experiencia y rayos, se la doy a ustedes. Y los católicos, llenos de complejos de inferioridad, hemos dejado que cualquiera venga a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro trabajo y nos insulte impunemente. ¿Quién tiene derecho a insultar la fe de ustedes? ¿Quién tiene derecho a retar la fe de ustedes? Demuéstrame por qué la Virgen. ¿A ti qué te importa? ¿Ustedes andan retando la fe de los demás? Entonces nadie tiene derecho a insultar ni retar tu fe. Nadie. Y tenemos que parar eso ya. Estamos en guerra, estamos en batalla, y en la batalla, sea espiritual o lo que sea, alguien sale escachado por algún lado. Y la solución a todo esto, tenemos que ser cada día más fieles. Y tenemos que ser más militantes. Y tenemos que enfocarnos en el Señor y no dejar que nada de esto nos desenfoque de la cuaresma ni nos desenfoque, porque esto va a escalar como todos estos años anteriores, esto va a escalar todo el tiempo que dure la cuaresma. Se lo he advertido, cada año vengo y le advierto y le pongo el ejemplo, mira, ya empezó, ya este año comenzó. Y vamos a seguir orando yo lo hago todos los días, la oración de San Miguel Arcángel, que le escribió el Papa León XIII cuando vio en una visión, un 31 de diciembre, lo que iba a ocurrir a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y eso es lo que da origen a la oración. La visión que tuvo el Papa de lo que está pasando ahora fue lo que el Papa vio, que se aterrorizó tanto. Así que le pido a ustedes que todos los días hagan por la iglesia, por favor, la oración San Miguel Arcángel. Y cuando vayan el domingo, como era antes, cuando vayan el domingo que termine la misa, se arrodillan y hacen la oración de San Miguel Arcángel, que se hizo en todas las iglesias del mundo hasta el Concilio Vaticano que la quitaron. Como en la Florida se hacía una oración para que no pasaran los ciclones, y la quitaron en el 60 y pico, y después de ahí no ha quedado ciclón que no pase por acá.